Vamos a resolver el problema 13 del seminario 10 que acá leemos. En un calorímetro a presión constante se mezclan 100 mililitros de ácido clorhídrico 0,5 mol sobre litro con 100 mililitros de hidróxido de sodio 0,5 moles sobre litro. El calorímetro tiene una capacidad calorífica de 335 joules sobre grado centígrado. La temperatura inicial de las soluciones de ácido clorhídrico y de hidróxido de sodio es la misma, 22,5 grados centígrados, y la temperatura final de la solución mezclada es de 24,9 grados centígrados. Calcula el calor de la reacción de neutralización, que acá tenemos escrita la conocida reacción de neutralización de hidróxido de sodio más ácido clorhídrico, que nos dan cloruro de sodio y agua como producto. Puede suponer que las densidades y calores específicos de las soluciones son los mismos que los del agua, 1,00 gramos sobre mililitro la densidad y 4,184 joules sobre grado centígrado respectivamente, el calor específico. Muy bien. Esto es una representación de lo que es un calorímetro, un recipiente adiabático o cuasi adiabático. Adiabático significa que no permite el intercambio de calor con el exterior. No hay calor que entra al sistema o sale del sistema. A pesar de que haya una diferencia de temperatura entre el interior y el interior está más caliente que el exterior, no hay flujo de calor hacia afuera, o si el interior está más frío que el exterior, tampoco hay flujo de calor hacia adentro. Ese sería un recipiente adiabático perfecto. En realidad, en la práctica es imposible conseguir un recipiente que sea perfectamente adiabático, o sea que no tenga ningún tipo de intercambio de calor con el exterior. Pero un buen calorímetro puede disminuir, minimizar mucho el intercambio de calor con el exterior y funcionar, sobre todo para periodos cortos, como un recipiente adiabático en el cual podemos considerar que no hay intercambio de calor con el exterior. El calorímetro está hecho con es un recipiente que tiene doble pared. La pared, en el espacio entre las dos paredes, se hace vacío para disminuir las pérdidas de calor por conducción. El vaso está forrado con un material aislante como telgopor, un material que tenga muy poco conductividad térmica, tapado también con un material, la tapa también es de un material aislante, y la pared interior está bañada con un material reflexivo para disminuir o anular las pérdidas de calor por radiación. De ese modo se consigue un recipiente que es, como decimos, cuasi adiabático. Muy bien. Se mezclan entonces soluciones 100 mililitros de ácido clorhídrico 0,5 mol sobre litro y 100 mililitros de hidróxido de sodio 0,5 mol sobre litro. La temperatura inicial que registramos con este termómetro es de 22,5 grados centígrados. Esto que representamos acá es un agitador magnético, es un imán forrado en teflón que se coloca acá dentro del vaso, y acá en esta placa hay un imán que gira, y eso hace que este buzo, este imán forrado en teflón, gira y agita la solución. Bueno, luego de un tiempo se llega a una temperatura final, este sistema alcanza una temperatura final de 24,9 grados centígrados. ¿Por qué pasó que aumentó la temperatura de 22,5 a 24,9? Bueno, porque la reacción que acá tenemos entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio es una reacción exotérmica que libera calor. Como el calor no puede escapar hacia afuera, bueno, queda dentro de la solución y calienta ese sistema. El sistema aumenta la temperatura. ¿Qué es lo que aumenta la temperatura? Todo el sistema. Todo el sistema inicialmente estaba a 22,5 grados centígrados. Todo el sistema me refiero a la solución, el buzo, el termómetro, las paredes del calorímetro. Y luego la temperatura final que alcanza la solución, el termómetro, el buzo y las paredes del calorímetro es de 24,9. Todo aumentó su temperatura debido a esta reacción que es exotérmica. Bueno, como la reacción, el proceso ocurre en un calorímetro, asumimos que el calorímetro se comporta de manera adiabática, entonces podemos decir que el calor liberado por la reacción más el calor absorbido por la solución y por el calorímetro, esa suma de calores es igual a cero, porque no hay ningún intercambio de calor con el exterior. Asumimos que la pérdida de calor, que la entrada de calor al sistema o la salida de calor al sistema es nula. Entonces todo es un proceso interno, la suma de los calores es igual a cero. Eso pasa en un calorímetro. Entonces podemos decir que menos el calor liberado es igual al calor absorbido. El calor liberado es el calor de neutralización, el calor debido a esta reacción de neutralización, menos el calor de neutralización es igual al calor que absorbe la solución más el calor que absorbe el calorímetro. Cuando decimos calorímetro nos referimos a esto, a las paredes del vaso, al termómetro, al buzo, etc. Bueno, entonces, ¿cómo tratamos esto? Bueno, como el calorímetro es a presión constante, el calor a presión constante es igual al delta H, o sea, menos el calor de neutralización es menos el delta H. Y eso es igual a la masa de solución por el calor específico de la solución, que como es a presión constante es el Cp de la solución, por el delta T, la variación de temperatura, más la constante del calorímetro por la variación de temperatura.
Acá estamos considerando entonces el calor absorbido por la solución más el calor absorbido por el calorímetro. ¿Por qué no hablamos acá del CP del calorímetro? Bueno, porque el calorímetro está formado por distintos materiales. El termómetro, que es de vidrio, el buzo, que es un imán forrado en teflón, las paredes del calorímetro, que están hechas de otro material. Entonces, no podemos hablar de un CP, porque son distintos materiales. Entonces, en el conjunto de todo ese material, con todas sus masas o calores específicos que tenga, el conjunto da algo que llamamos capacidad calorífica, que tiene este valor de 335 joules sobre gramo. Acá ya en ese número ya están incluidas las masas y los calores específicos correspondientes. Ese es el dato que importa. Entonces ahora ya reemplazamos con los números. La masa de solución es la densidad de solución por el volumen. El volumen eran los 100 mililitros, o sea 200 mililitros. Y la densidad nos dice que tomemos la densidad del agua pura, lo cual es razonable porque son soluciones muy diluidas. Es razonable pensar que tienen la misma densidad que el agua. Entonces la masa de solución total es de 200 gramos. El CP de la solución es el mismo que el del agua pura, 4,184 joules sobre gramo de grado centígrado. El delta T es temperatura final menos inicial, 24,9 menos 22,5, o sea 2,4 grados centígrados, fue el aumento de temperatura. Más entonces la capacidad del calorímetro, 335 joules sobre grado centígrado por 2,4 grados centígrados. Como vemos, la capacidad calorífica del calorímetro no están incluidos los gramos. La masa ya está incluida acá en este número. La capacidad del calorímetro es en joules sobre gramo centígrado. Bueno, y eso nos da que delta H, recordemos que tenemos este signo menos, lo pasamos para este otro lado, nos queda entonces que delta H es menos 2812,3 joules. Nos da en joule, no en joule sobre mol. O sea, quiere decir que este resultado que obtuvimos es válido para estas. Es un resultado, digamos, un resultado particular obtenido para estas cantidades que hemos empleado. Si empleábamos distintas cantidades, mayores volúmenes o distintas concentraciones, este resultado iba a variar. ¿Cómo podemos expresarlo de una manera general que sea comparable con otros experimentos, ¿no? El calor de nuestra en forma más general. Bueno, hay que expresarlo en joule sobre mol. O sea, hay que tener en cuenta la cantidad de los moles de ácido hidróxido que fueron consumidos. Entonces, ¿cómo calculamos lo que sería el calor de neutralización molar? Ese con la rayita arriba sería el calor molar de neutralización. Bueno, es el calor de neutralización que hemos determinado dividido los moles. ¿Los moles de qué? Los moles del reactivo limitante, del que se consumió totalmente. Entonces hay que ver cuál es el reactivo limitante. Bueno, en este problema está muy fácil, porque nos dice que tenemos iguales volúmenes, iguales concentraciones, iguales cantidades molares, la reacción es 1 a 1, o sea que en este problema no hay reactivo limitante. Justo, no tienen por qué necesariamente ser así, podrían haberse empleado distintos volúmenes o distintas concentraciones, no necesariamente hay que mezclarlos ácido y base en la cantidad estequiométrica. En este problema se lo hizo así, entonces no hay reactivo limitante, cualquiera de los dos. Pero si no lo fuera, hay que considerar entonces los moles del reactivo limitante, el que se consume totalmente. Bueno, en este caso, como dijimos, cualquiera de los dos. Así que tenemos que el delta H fue de menos 2812,3 joules, dividido 0,05 moles, que son los moles de cualquiera de los dos reactivos, y eso nos da entonces un delta H molar de menos 56.250 joules sobre mol, o sea, menos 56,25 kilojoules sobre mol.